la Escuela de Negocios del Servicio de Empleo de AMIA. Así que en nombre de la Escuela de Negocios y de AMIA en general les doy la bienvenida a este nuevo webinar de atención al cliente con la licenciada Andrea Klimkiewicz. Lo dije perfecto, Klimkiewicz. Bueno, les cuento un poquito cómo vamos a trabajar. Esta es una charla introductoria al curso que va a dar Andrea la semana que viene. Vamos a estar grabando esta charla para que después puedan volver a verla, para que puedan volver a ver los conceptos que Andrea va a ir diciendo. Se la vamos a enviar por mail el día de mañana. Con respecto a las intervenciones, como somos cerca de 40 personas, va a ser complicado que lo hagamos a través del micrófono, así que yo los invito a que cualquier consulta, cualquier pregunta que ustedes tengan, la hagan a través del chat. Nosotros vamos a ir levantando las preguntas y se las vamos a ir haciendo a Andrea, o la interrumpimos o se las hacemos todas al final, no hay ningún problema. Les hago una pequeña aclaración por las dudas. Nosotros tuvimos un inconveniente en el día de ayer con los links y con las inscripciones, y tal vez hay alguien ahora que se ha inscrito acá, que ha entrado, pensando que era otro taller, un taller de técnica psicológica llamada MMPI. Si es así, le pedimos disculpas. Obviamente no es el taller que estaba buscando, pero ya le va a llegar próximamente el link para ese taller. Lo aviso por las dudas, si hay alguien que no estaba que no era este el taller al que quería participar. Bueno, André, sin más preámbulos, te dejo la palabra a vos, bienvenida una vez más, y me callo la boca si podés hablar vos. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos, ¿cómo están? En esta tardecita de abril vamos a iniciar esta charla, que es introductoria, como les contaba Jimena, al curso que vamos a estar dando la semana que viene. Y si les parece, yo les cuento un poco sobre mí. Yo actualmente trabajo como consultora y capacitadora, formo parte del equipo de la Escuela de Negocios de AMIA, y también trabajo para diversos clientes, sobre todo en todo lo que tiene que ver con gestión del cambio, con lo que es servicio al cliente, con lo que es habilidades de gestión y liderazgo, temas de clima laboral y demás. Hace muchos años que ya me estoy dedicando a esto y soy psicóloga de profesión, como digo siempre, espero que nadie se asuste ni salga corriendo. No sé si tendré, después me contarán, algún colega por ahí presente. Pero bueno, la idea es que hoy compartamos juntos estos breves conceptos que dimos en llamar claves para que los clientes puedan tener una experiencia inolvidable. Así que sin más, voy a compartir pantalla, así vamos trabajando algunas de estas cuestiones, ¿no? Estas claves. Seguramente habrá muchas motivaciones por las cuales ustedes se acercaron a escuchar este curso, deben provenir de diferentes tipos de trabajos, negocios, empresas, ¿sí? Entonces voy a tratar de dar conceptos generales que puedan ser atractivos para todos, ¿no? Así que, si me permiten, voy a compartir pantalla. Por favor, lo que les pido es que me digan si ven bien. Perfecto. Jimena, ¿se ve perfecto? Ok, muy bien. Como les decía, lo que nos proponemos en este encuentro tiene que ver con dos cuestiones, básicamente, ¿no? Por un lado, identificar cuáles son los desafíos y, por el otro lado, qué capacidades tenemos que fortalecer para poder generar experiencias inolvidables, ¿no? Acá, por un lado, hay dos cuestiones importantes. Una, ¿por qué hablamos de experiencia? ¿Sí? Y no necesariamente de servicio al cliente, ¿sí? o de atención al usuario únicamente. Porque en realidad, actualmente,
se maneja más el concepto de experiencia porque es mucho más abarcativo, en el sentido de que una experiencia es un conjunto de percepciones que las personas que se acercan a, digamos, a recibir o a solicitar o a requerir el servicio que nosotros estamos brindando, o el producto que estamos brindando, tienen una cantidad de percepciones en cada una de las interacciones, ¿sí? Que tienen, ya sean racionales, físicas, emocionales, psicológicas, con cualquier parte de la organización, ¿no? O de la persona que está prestando el servicio, y en ese sentido, esas percepciones que nosotros tenemos dan como resultado que cada uno de nosotros, como cada uno es un observador diferente de la realidad que afronta, claramente va a generar ciertos comportamientos, ¿sí? Y genera también recuerdos, ¿no? Cuestiones que valoramos en particular y hacen que aumente, si estamos posicionados en el lugar de esos clientes, aumente nuestra lealtad y nuestra relación, digamos, con esa organización. De que nosotros podamos, como organización, obtener los resultados que requerimos, ¿no? Claro, uno dice, bueno, quiero generar una experiencia que sea en tiempos de pandemia, estamos en un entorno que realmente tenemos que definir primero y interpretar en qué momento, digamos, nosotros experiencias inolvidables, ¿no? Por eso es importante que nosotros podamos entender cuáles son las características que tiene el entorno en el que nosotros estamos, ¿no? Hay un enfoque, ¿sí? Que se toma para definir un poco las situaciones que estamos atravesando y que no tienen que ver solamente con este modelo de pandemia, sino que es un entorno que hace ya tiempo que venimos vivenciando, en donde lo que sí sentimos es que tenemos, ¿no? Como dificultades para conocer las situaciones por completo que afrontamos, el otro lado, para predecir los resultados que nosotros vamos a poder lograr, ¿no? En cada una de las acciones que encaramos. Ese entorno se da por llamar VICA o VUCA, ¿sí? En el sentido de que es un entorno que es volátil, que tiene mucha velocidad, que cambia todo el tiempo, que esos cambios son poco previsibles, ¿sí? Y que, digamos, lo convierten en entorno inesperado, ¿sí? Por el otro lado, también es un entorno incierto porque nos tenemos que cruzar todo el tiempo con situaciones imprevistas, porque hay muchas variables que influyen, ¿no? En cada una de las situaciones. Y muchas veces desconocemos con seguridad cómo esas variables que están influyendo van a afectar, digamos, lo que nosotros estamos planificando hacer, ¿sí? Por el otro lado, también podemos decir que es complejo ese entorno. Es complejo porque hay mucha información enorme, casi abrumadora, podríamos decir, y en realidad, más allá de que tenemos acceso nosotros a cada vez más herramientas que nos permiten obtener esa información, no se trata de tener información, sino también de cómo procesar esa información y de cómo gestionarla. Y eso es bastante difícil, ¿no? Y por el otro lado, también hay ambigüedad. ¿Por qué? Porque tenemos muchas perspectivas desde donde miramos una situación. Y al mirar una situación desde muchas perspectivas, generalmente eso hace que se torne ambiguo, digamos, y que nosotros no podamos interpretar los acontecimientos mirándolos de una sola manera. Toda, digamos, semejanza con la realidad que seguramente cada uno de ustedes, ¿sí? En el trabajo, y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la relación con los clientes, tenga este cuadro, digamos, es pura coincidencia, ¿sí? Claramente
lo que nos lleva a este entorno y este contexto, ¿sí? Volátil, incierto, complejo y ambiguo, es a que nosotros tengamos que ver cómo respondemos a ese contexto. Y para eso, para afrontar esos contextos, necesitamos esa volatilidad, abordarla con una visión de futuro, tratar de poder imaginar, digamos, una forma en que nosotros queremos que se den las cosas, ¿sí? Por el otro lado, necesitamos todo el tiempo, como hay tanta incertidumbre, necesitamos formarnos, actualizarnos, ¿no? Entender, tratar de encontrar herramientas que nos permitan entender ese entorno. Necesitamos claridad, hacer cada vez más sencillas, más simples las tareas, las acciones, ¿sí? Porque ya bastante compleja es la realidad como para que nosotros nos burocraticemos y nos compliquemos, digamos, la vida. Y por el otro lado, la ambigüedad y las diferentes perspectivas hacen que nosotros tengamos que ser muy ágiles y tener capacidad de respuesta, ¿no? Si nosotros pensamos de pronto, como ejemplo, ¿no? ¿Cómo afectó toda esta situación de pandemia a nuestros servicios, a nuestros negocios, a nuestras empresas, a nuestra relación con las personas, a nosotros mismos como personas? Nos damos cuenta que en realidad quizás contiene todas las características que acabo de nombrar, ¿no? Toda esta incertidumbre es muy difícil de manejar. Y las personas en estos contextos generalmente lo que hacemos es tener una percepción, ¿no? De qué nos pasa con ese desafío que tenemos que afrontar, ese entorno tan cambiante, y medirlo contra nuestras capacidades, ¿sí? Cuando nosotros sentimos que frente a una situación cambiante, nuestra capacidad es similar o suficiente como para afrontar ese desafío, la sensación que tenemos es que podemos controlar, ¿no? ese cambio. Ahora, cuando aparece algo que rompe el status quo, cómo venimos funcionando, cómo nos venimos comportando, cómo nos venimos manejando, si la percepción que yo tengo, digamos, es que ese desafío que aparece, ese nuevo status quo, ¿sí? Es nuestra capacidad no es suficiente para afrontarlo, ese cambio va a ser visto como una amenaza, ¿sí? En cambio, si nosotros podemos fortalecer nuestras capacidades y sentir que esas capacidades son suficientes, entonces el cambio va a ser visto como positivo, ¿no? Entonces, positivo o una oportunidad, ¿sí? Uno podría decir, bueno, es muy difícil hoy en día pensar, ¿no? y manejarnos para poder tomar decisiones respecto a cómo hacemos para encarar nuestros negocios y nuestra relación con los clientes y generarles una experiencia inolvidable, ¿no? Y eso particularmente nos lleva, digamos, a muchas veces a atribuir, ¿no? digamos, la forma en que nos posicionamos frente a eso, a condiciones externas, ¿no? Las primeras preguntas que nos aparecen es ¿por qué nos pasó esto a nosotros? ¿no? ¿Por qué? O sea, yo llevaba mi negocio y tenía ya más o menos una relación con los clientes que estaba establecida y la cosa funcionaba y demás, digamos, ¿por qué sucedió? ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué el mundo se puso contra mí? ¿no? Y es muy importante para poder enfocarnos en un entorno tan cambiante y poder generar oportunidades de establecer experiencias inolvidables, posicionarse como protagonistas de la situación y no como víctimas, ¿no? A mí me gusta mucho siempre pensar cómo nos posicionamos frente a estos desafíos con esta frase de Stephen Covey, un consultor muy reconocido, que dice: quien se imagina la vida como una partida de cartas de naipes, ¿sí? Obviamente no puede elegir las cartas que le tocarán. Claramente nosotros no hubiéramos elegido la pandemia, digamos, los problemas económicos, etcétera, ¿sí? Todo eso queda a cargo del destino y del azar, ¿sí? Pero igualmente obvio, dice Covey, es que uno elige cómo jugar esa mano.
Si yo me enfoco en el reparto de cartas, en por qué sucedió la pandemia, por qué ahora, por qué aparece esto, por qué gestionan de esta manera, por qué claramente, ¿sí?, lo que me pone es en una situación de impotencia absoluta, ¿sí? Enfocarse en las decisiones del juego, cómo yo elijo jugar esa mano, qué hago con esta situación que tengo enfrente, ¿sí? Eso genera una sensación de poder. Y al mismo tiempo, al generar una sensación de posibilidad, también me genera un precio, y ese precio es la responsabilidad. Digamos, la parte que a mí me toca, en la que yo soy responsable de cómo elijo jugar frente a esa realidad tan desafiante, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros podamos siempre, ¿no?, pensar en primer lugar, antes de generar o de iniciar una forma de enfocar la gestión de nuestros negocios, de nuestras relaciones y demás, pensar en qué posición voy a tomar. Si voy a ser una persona proactiva, digamos, que asume la responsabilidad que le toca, ¿sí?, la que tiene que ver con su posibilidad de influencia, y sobre eso accionar, o si voy a ser una persona reactiva que me voy a quedar, digamos, como víctima, sufriendo frente a todas esas preocupaciones que muchas veces son abrumadoras, ¿no? Entonces, hacer ese camino de posicionarse de manera protagónica no es fácil, pero es importante que uno pueda pensar qué cosas me tocan en mi círculo de influencia, sobre qué puedo influir y sobre qué no puedo influir, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, me gustaba establecer, ¿no?, como algunos desafíos y algunas claves para poder generar esa experiencia de clientes, ¿no? Por un lado, en esta situación de este entorno cambiante, una de las primeras cosas que nos aparecen es cómo atraigo y cómo fidelizo, cómo hago que los clientes sean leales y generen experiencias o percepciones que les traigan como resultado un recuerdo positivo de la relación que tuvieron conmigo o con mi negocio, ¿sí? En ese sentido, hay dos claves que vamos a tener que jugar. Por un lado, el revisar nuestro propósito y nuestra estrategia de servicio, y por el otro lado, saber identificar los momentos de verdad, ¿sí?, en esa experiencia que el cliente vive, para analizarlos, mejorarlos y generar en esos clientes percepciones positivas. En segundo lugar, el otro desafío es empatizar con los clientes que están tan abrumados como nosotros por ese entorno cambiante, que siguen teniendo diferentes necesidades y expectativas, y por lo tanto, digamos, esas necesidades y expectativas que probablemente van cambiando dinámicamente frente a ese entorno. Entonces tenemos que saber cómo identificar esas nuevas necesidades y expectativas. Y por el otro lado, cómo conectar con inteligencia emocional, cómo conectar con esas personas que están del otro lado, ¿no? Por último, digamos, el otro desafío es cómo hago para minimizar el impacto de las experiencias negativas, ¿sí? Muchas veces, como decíamos, hay variables del entorno que nosotros no podemos controlar, hay imprevistos, ¿sí? Y a veces esos imprevistos o esas variables incontrolables pueden afectar la percepción que el cliente tiene de ese servicio y de esa experiencia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a tener que distinguir cuál es el origen de esa insatisfacción, de esa percepción negativa, y por el otro lado, saber cómo manejar esas situaciones de conflicto en donde las perspectivas son ambiguas y son diferentes, ¿sí? Entonces, vayamos por cada uno de esos desafíos y sus claves, ¿sí? Si arrancamos por el primer desafío, que tiene que ver con atraer y fidelizar al cliente, una de las primeras cosas que va a ser muy importante que nosotros revisemos es nuestro propósito y nuestra estrategia. Por un lado, digamos, ¿no? Pensar nosotros, si tenemos un negocio, si tenemos una empresa, pero también
nosotros cuando estamos trabajando, ¿sí? Somos, no sé, representantes de atención al cliente, digamos, estamos en cualquier posición dentro de una organización, de un comercio, etcétera, ¿sí? Cuando nos preguntan de qué trabajamos, ¿sí? No es lo mismo decir, no sé, trabajo en un restaurante, ¿sí? O trabajo atendiendo clientes, ¿no? Que tratar de entender el sentido final de ese trabajo, ¿no? Cuando yo pienso en mi propósito, en que no estoy trabajando para simplemente atender clientes o atender el teléfono en un call center o el mostrador en un negocio, ¿sí? Y lo que pienso es qué estoy generando del otro lado, digamos que estoy generando una experiencia, digamos que estoy dándole satisfacción a otros, que estoy buscando algo más grande, digamos, como propósito y como por qué, eso le da sentido, digamos, y hace que me sienta más involucrado con el trabajo, ¿no? Yo siempre hago referencia, y no sé si la conocen, hay una vieja leyenda que una persona en el medioevo se acerca encuentra a 3 albañiles trabajando, ¿no? Le pregunta al primero qué está haciendo y la persona le contesta, estoy acá apilando ladrillos, ¿no ves? Va a la segunda y le pregunta, ¿y vos qué estás haciendo? Y acá estoy tratando de armar esta pared y que esta pared no se me caiga, ¿sí? Cuando llega al tercero, le consulta, le hace la misma pregunta, ¿qué está haciendo? Y esa persona le dice, yo estoy construyendo una catedral, ¿sí? Ese propósito más abarcativo hace que, digamos, nuestro trabajo tenga sentido. Si yo tengo un negocio, una organización, conduzco un equipo de trabajo, digamos, pero también si soy parte integrante de ese equipo de trabajo, es muy importante que el propósito de para qué estamos, por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Estemos todos involucrados y lo podamos compartir entre todos, ¿no? Pensar en cuál es el propósito de un restaurante. ¿Qué es? ¿Venderle comida a la gente? ¿Sí? O generarle una experiencia placentera de disfrute sensorial, ¿sí? O sea, algo que tenga que ver con algo más abarcativo y que le dé significado a lo que hacemos, ¿no? Por el otro lado, además de pensar en el propósito, también es importante definir la estrategia, ¿no? ¿Por qué el cliente nos debería elegir? ¿Qué va a encontrar en nuestro negocio, en nuestra organización, en nuestro servicio, que no encuentre en otro lado? ¿Cuál va a ser nuestra ventaja competitiva? ¿Por qué nos elige a nosotros y no elige a cualquiera de los otros competidores? ¿No? Desde si tengo un kiosco y hay 3 kioscos en la cuadra, ¿qué hace que esa persona elija venir a nuestro kiosco y no a los kioscos que están alrededor, que en realidad probablemente si uno mira en sus estanterías tienen, digamos, y hasta quizás algún tipo de distribución similar y tienen empleados, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace que un cliente elija ir a un kiosco y no al otro? ¿Sí? Para que esa estrategia de servicio, digamos, ¿no? Lo que nosotros queremos ofrecer como ventaja competitiva, algo por lo que nos elija, ¿sí? Y que le genere una buena experiencia, pueda efectivamente hacerse evidente, nosotros necesitamos hacer que las personas, ¿sí?, que trabajan en esa organización y los procesos y sistemas que ponemos en juego, los procesos de tarea, digamos, las herramientas que ponemos en juego para hacer, digamos, para trabajar, estén alineadas, ¿sí?, a esa estrategia, ¿sí? Si yo elijo de pronto que mi ventaja competitiva es la velocidad con que nosotros brindamos el servicio o generamos, digamos, o le brindamos el producto a ese cliente, ¿sí? Bueno,
Entonces, los procesos y sistemas tienen que ser acordes y tienen que ser veloces y ágiles, ¿sí? Y las personas tienen que tener una actitud que ponga en evidencia en su comportamiento esa velocidad, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que tener una alineación. En ese sentido, ¿sí? Una fórmula o una clave muy importante, digamos, es poder saber cómo impacta tener una estrategia de satisfacción, ¿sí? Clara y definida en nuestra posibilidad de retener a los clientes, ¿no? En este cuadro, ¿no? Podemos ver que muchas veces, ¿sí? Uno se pregunta, ¿qué hace que un cliente de pronto esté muy satisfecho y vuelva repetidamente, digamos, a solicitar o hacer negocios con nosotros y otros clientes no? Bueno, generalmente el grado de satisfacción, el tipo de experiencia, digamos, lo puede llegar a tratar de este cuadro, que es la columna celeste más grande, ¿sí? Y que lo que te dice es, digamos, son clientes muy satisfechos que generalmente, ¿sí? Van a ser muy leales con nosotros, ¿sí? Nosotros a ese grupo los llamamos los apóstoles, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los que van llevando la palabra de nuestro negocio, de nuestro servicio, por todos los, digamos, los que recuerdan todo el tiempo las experiencias positivas que han tenido, ¿sí? En el otro extremo tenemos aquellos que están muy insatisfechos con nuestro servicio o nuestro producto. En ese sentido, siempre va a haber personas a las que no vamos a poder satisfacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tipo de experiencias que están esperando no coincide tampoco con nuestra estrategia de servicio, ¿no? Sin embargo, el peligro de esos clientes que están muy insatisfechos es que se conviertan en lo que llamamos técnicamente terroristas, ¿sí? O sea, son los que van contando las historias de terror que han vivido con nuestro servicio por todos lados, ¿sí? Van a la cola del banco y te dicen, sí, fuiste a comer a ese restaurante, es un desastre, no te atienden nunca, ¿no? No. En el medio, la columna naranja, ¿sí? Nos habla de un grupo de clientes, ¿sí? Que técnicamente muchas veces en esta mirada se los conoce como los mercenarios. ¿Por qué? Porque terminan siendo los clientes que van al mejor postor. ¿Qué significa? Que esos clientes no lograron identificar cuál es el beneficio que tiene para ellos tener relación con nuestra empresa, con nuestro negocio, en vez de con otro, ¿sí? Esta frase que muchas veces escuchamos, bueno, son todos iguales, ¿sí? ¿Verdad? Que todos es la empresa de telefonía y me da este servicio y la otra viene y me dice, bueno, te bajo tanto el precio y te doy más gigas y no sé qué, me cambio por 2 meses y después vuelvo a la otra. El problema no es si una tiene mejores ofertas o no. El tema, digamos, es que nosotros como clientes no logramos identificar, ¿sí? ¿En qué me beneficia a mí sostener la relación con una o con la otra, ¿sí? Y ser leales? Entonces, lo que hago es buscar solamente mi propio beneficio, digamos, ¿no? Y no trato de establecer o de entablar relación con fluida y leal, digamos, con alguna de las empresas que, con las que me relaciono, ¿sí? Para eso podemos hacer en esta planificación de pensar cómo vamos a gestionar este entorno tan difícil nuestro servicio, es en los momentos de verdad, ¿no? En esa experiencia, si nosotros decimos que las personas, nuestra organización, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tener que hacer es identificar esto que se llama los momentos de verdad. En ese ciclo
¿sí?, de experiencia y de servicio, hay como momentos a partir de los cuales las personas, esos clientes, tienen percepciones sobre la calidad de nuestro servicio, sobre cómo va a ser de positiva esa experiencia para ellos, ¿sí? Entonces, poder establecer, ¿no? Y acá, por ejemplo, les estoy mostrando un circuito, ¿no?, simple de una experiencia de un cliente en un restaurante, ¿no? Fíjense que están como listadas en este circuito, ¿no?, diferentes aspectos o momentos de interacción en donde el cliente va a tener algún tipo de relación y de percepción sobre mi servicio, ¿no? Desde si les resulta fácil estacionar cuando está llegando al local, qué pasa en el momento en que tiene que ser recibido y que si alguien lo ubica, si se tiene que ubicar solo. ¿Qué pasa ahora, no? Por ejemplo, respecto a las limitaciones que tenemos en cuanto a si se respetan ciertos protocolos o no, digamos, ¿no? ¿Cómo es el servicio inicial? ¿Cuánto tiene que esperar por la carta? Cuando le vienen a tomar el pedido, ¿cómo es ese momento, no? Esa experiencia, digamos, de ese plato frente a él, ¿no? ¿Cómo es la atención que tiene durante el consumo? ¿Qué pasa cuando espera la cuenta? ¿Cuando la paga? ¿Qué opciones tiene? ¿Sí? ¿Qué pasa en el momento de la despedida? Y estos son un mínimo detalle de algunos momentos de una experiencia de un cliente en un restaurante, ¿sí? Podemos anticiparnos e irnos antes, cómo llegó a este restaurante, cómo recibió, digamos, la recomendación de venir, cómo se enteró de que existíamos, ¿sí? ¿Qué fue lo que lo atrajo? Se contactó, reservó mesa, no reservó mesa, digamos. Todos estos momentos, ¿sí?, son momentos de verdad, momentos en que la persona se hace una percepción de cómo va a ser la experiencia que va a vivenciar. Hay algunos momentos de verdad que son críticos, ¿sí?, y hay momentos de verdad que quizás no son tan críticos, ¿no? Generalmente los primeros momentos y los últimos, decimos, son momentos muy importantes, ¿no? Los primeros porque, como dice la frase, no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión, ¿sí? Entonces, si yo estoy llamando para reservar en ese restaurante y nadie me atiende o no me contestan rápido por internet o por lo que fuera, digamos, ahí ya hay algo que me está afectando, ¿sí? Y el momento final, ¿sí?, es también, ¿no? ¿Cómo salgo de esa experiencia total, ¿no? O sea, ¿me voy con un sabor amargo o me voy con una sensación de bienestar, ¿sí?, después de haber atravesado esa experiencia? Entonces, un ejercicio muy importante es analizar cada uno de esos momentos de verdad, ver qué funciona, cómo son ahora, qué se puede cambiar en ese momento de verdad, qué cosa podría mejorarlo, qué esperan los clientes en cada uno de esos, qué escuchamos de sus percepciones, qué pudimos observar de cómo vivieron esa experiencia, ¿sí?, para poder ir estableciendo las diferentes mejoras, ¿sí?, o cambios o innovaciones en cada uno de esos puntos, ¿sí?, y ajustarlo a las experiencias que nuestros clientes esperan vivir, ¿sí? Por el otro lado, ya yendo al otro, digamos, al otro eje, al otro desafío que tenía que ver con empatizar con los clientes, ¿no?, en donde decíamos, bueno, esos clientes están viviendo un entorno tan tan cambiante, tan complejo, ¿sí? ¿Sí? Ellos tienen sus propias preocupaciones, tienen sus propias necesidades, cambia su vida, lo que van a requerir, su forma de ver el mundo, la perspectiva, ¿sí? Entonces, es lógico que cuando se acercan a nosotros,
esas necesidades y expectativas que generalmente transmiten a través de un pedido, cuando nos piden algo, nos piden nuestro servicio, nos piden nuestro producto, ¿sí? Tenemos que entender que quizás, digamos, por más que lo pidan de la misma manera que lo pedían antes, sus necesidades y expectativas pueden haber cambiado. Ya de por sí son dinámicas. El pedido nunca es exactamente lo mismo. Si me pide una pizza de mozzarella, ¿sí?, por teléfono, no necesariamente, digamos, ese pedido, digamos, yo me tengo que quedar con lo que pide, nada más, y no entender por qué, para qué la necesita, cómo quiere que le llegue esa pizza, ¿sí? Cuáles son sus condiciones de satisfacción, ¿no? Entonces, hoy que me la tiene que pedir y que va a llegar por una moto, digamos, o la va a ir a buscar a la puerta del local y demás, bueno, ¿qué condiciones, ¿sí?, van a hacer que ese cliente cuando reciba esa pizza, digamos, la tenga y sienta que la experiencia que va a vivir, digamos, al comerla es la adecuada, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que identificar qué necesitan nuestros clientes, qué eligen, qué valoran, qué miran y qué están dispuestos a pagar también, ¿no? Entonces, si nosotros somos solamente receptores de pedidos, ¿sí?, nos vamos a transformar nada más que en despachantes, ¿sí? Y para ser profesionales de la atención al cliente necesitamos ser cuidadosos en cómo identificamos la necesidad que está por detrás del pedido, la expectativa que está por detrás del pedido, ¿sí? Saber, digamos, mostrarle a esa persona el beneficio que va a tener porque eso que le estamos ofreciendo cubre alguna de sus necesidades. Quizás no satisface su pedido, pero sí satisface su necesidad, ¿sí? Yo siempre digo, si yo pido una taza de café, esa taza de café la puedo pedir por muchos motivos, porque tengo frío, porque me quiero despertar, porque me gusta tomar café, etc., ¿sí? Ahora, la cuestión es que a veces, si yo no tengo café para ofrecerle, digamos, ¿no?, a la persona, ¿sí?, aunque no pueda satisfacer su pedido, quizás sí puedo satisfacer su necesidad, ¿no? Porque si tiene frío, quizás lo que puedo hacer es ofrecerle otra bebida caliente, o le puedo ofrecer un abrigo, o le puedo ofrecer, digamos, un entorno caldeado, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante diferenciar estos tres aspectos que componen el requerimiento de un cliente. La otra variable, digamos, ¿no?, es entender las expectativas, no solamente por qué necesitas, sino el cómo. Hay algunas expectativas que son básicas, ¿sí? Una, que el servicio que nosotros prestamos sea fiable, ¿sí? O sea, la sensación de que, digamos, somos confiables cuando vamos a brindar. La otra expectativa es la seguridad, ¿no? Esto de sentir que están en buenas manos, ¿sí? Que, digamos, el conocimiento que tenemos, la expertise que tenemos en ese servicio, en ese producto, realmente es, digamos, algo que genera credibilidad en ellos. Los elementos tangibles también impactan, ¿sí? Sobre todo en este momento, digamos, en que tienen que ver con una cantidad de situaciones que están por afuera de lo que siempre solíamos hacer, todos los protocolos cuando alguien va a un local, lo que pasa, digamos, también con el uso de otro tipo de herramientas, ¿no? Desde internet hasta, digamos, la atención telefónica, etcétera. Digamos que ahora se ha transformado quizás en un canal mucho más utilizado, ¿sí? Bueno, esos elementos, digamos, la posibilidad de conexión, de que haya, digamos, alguien del otro lado, cómo me atiende, digamos, cómo es el lugar, si se respeta el aforo, si me ponen alcohol en gel en la puerta, etcétera, etcétera, son cuestiones que la gente va a mirar, ¿sí? La capacidad de respuesta claramente también es algo importante, digamos, ¿no? Porque es qué capacidad tengo para mostrarle a los clientes que a mí me interesa, ¿sí?, brindarles un
un servicio rápido y en los tiempos y cumplir con los plazos que prometo. Y la otra cuestión, claramente, es la empatía, ¿no? Esto de poder ponerse en el lugar del otro, digamos, y que ya nos lleva directamente al otro punto, y que tiene que ver con esto de conectar con inteligencia emocional, ¿no? Perdón. Las personas, en general, solemos relacionarnos, ¿sí? Con los otros, generando confianza, digamos, en aquellos que se nos parecen. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, digamos, que se nos parecen, uno dice, bueno, ¿qué es lo...? Hay gente que yo me llevo bien, digamos, y tengo confianza, y no se parecen nada a mí. No estamos hablando de parecidos ni físicos, ni en formas de hablar, etcétera, sino que tiene que ver con enfoques, con formas de comportarse, con formas de manejarse. Esa sensación que uno tiene, ¿viste? ¿Vieron de que de pronto uno tiene onda, ¿no? Con alguien directo. Bueno, eso tiene que ver con establecer sintonía con el cliente, ¿sí? Esa sintonía, esa onda, ¿sí? No se da naturalmente. Esto es muy claro, ¿sí? Hay personas con las que nosotros rápidamente nos sentimos, no sé, en confianza, en un entorno tranquilo, seguro, nos gusta compartir con esa persona, ¿sí? Y hay personas con las que no. Ahora, cuando nosotros somos profesionales en generar experiencias con el otro, tenemos que saber que esa sintonía, ¿sí? Esa onda, como quien dice, la puedo generar. Yo siempre doy un ejemplo que tiene que ver con, piensen en esta situación. Imaginen que ustedes están parados en la parada de un colectivo, esperando el colectivo, y hay un kiosco al lado, y de pronto ustedes dicen, ay, me compraría unas pastillas, pero la verdad es que tengo miedo, estoy apurado, quiero volver a casa, tengo miedo de que se voy a comprar, venga el colectivo y se vaya y perderlo. Sin embargo, toman la decisión de ir y comprar esas pastillas para el viaje. Se acercan al kiosco rápido, ¿no? Así, digamos, y la pregunta, digamos, es, ¿tenés pastillas? ¿No? Y de pronto, del otro lado, con lo que uno se encuentra es que hay, ¿no? Alguien que le dice, bueno, sí, fíjese, ahí tiene los gustos, ¿no? Y te habla en este tono así. Entonces la sensación de uno es, ¿qué pasa? ¿No me ves? ¿No ves que estoy apurado? ¿No llegué a transmitirte esto? ¿No? Uno dice, bueno, si me pongo en el lugar del empleado que está atendiendo, digamos, no es que el que está apurado está ahí en su lugar de trabajo, no debería por qué estar apurado. Esto no tiene que ver con que uno tenga que hacer lo mismo que el otro, digamos, ¿no? Digamos, ponerse, sino entender cómo viene, digamos, y poder actuar y acompasar a ese cliente y en consecuencia, digamos, ¿no? Si ese empleado, en vez de decirle, bueno, fíjese por allá, con toda tranquilidad, solamente acelerar. Y a la pregunta de, ¿tenés pastillas? Le dijera, sí, cómo no, acérquese. Haber generado una forma, digamos, de acompasar al otro, por ejemplo, en el ritmo para hablar, hace que la persona se sienta comprendida. Es, se dio cuenta, me entendió, ¿sí? Me vio, ¿no? Bueno, esa sintonía, ¿sí? Implica, como profesionales, en generar experiencias positivas, el estar atento y como profesionales ser nosotros quienes intentemos establecer sintonía con esos clientes, ¿no? Manejar distintos canales de comunicación que ameritan diferente tipo de sintonía y de forma de comunicarse y una lectura de aquello, digamos, que quizás transmitido en una página web, digamos, o en un pedido simple, digamos, que aparece redactado, digamos, en un chat,
o eso, digamos, quizás nos resulta muy, muy difícil, ¿no? Seguir el hilo, ¿no? de qué espera del otro lado, ¿no? de por dónde viene su necesidad. Bueno, será cuestión como profesionales de ponerle foco a eso, ¿no? También desarrollar la paciencia, la capacidad de escucha, la habilidad para indagar, preguntar, sin entrar en interrogatorios policiales, ¿sí? Pero sí preguntar ¿para qué? Para entender cómo lo ve, para entender qué necesita, qué espera, ¿sí? Cuál es su posición, ¿no? Tener poder de síntesis, ser persuasivo, influir sobre los demás, ¿no? Y también tener capacidad de contención, ¿no? ¿Por qué? Porque todo ese entorno que esos clientes están viviendo, digamos, también los pone en una situación en la que claramente muchas veces su emocionalidad está muy, muy tambaleante, ¿no? Muy, muy volátil, muy impredecible, y entonces tenemos que tener habilidad de contener, ¿no? A esos clientes. Uno dice, bueno, ¿y a mí quién me contiene? ¿No? Nuestro equipo, nosotros entre nosotros, pensando juntos, trabajando en colaboración, ¿sí? Por último, y ya llegando, digamos, como al tercer desafío, ¿no? Tenemos que minimizar. La cosa importante es distinguir entre lo que es un reclamo y una queja, ¿no? Generalmente esto es lo que más nos agobia a veces como profesionales, el tener que responder, digamos, a las quejas, a los reclamos. Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer es distinguir qué es un reclamo y qué es una queja. No es lo mismo, ¿sí? Un reclamo, digamos, ya desde el diccionario te dice pedir o exigir con derecho o con instancia algo, ¿sí? Nosotros prometimos algo, ¿sí? Y no cumplimos con aquello que prometimos. Eso le da derecho a ese cliente a efectuar un reclamo, a reclamar que se cumplan las condiciones que, digamos, efectivamente nosotros habíamos acordado. ¿Está bien? La queja, en cambio, es una expresión de dolor, de pena o de sentimiento. ¿Qué significa? Que quizás no hubo promesa de parte nuestra, ¿sí? Sino que esa persona, ese cliente, generó una expectativa, ¿sí? Que no era la que nosotros le prometimos, pero desde ahí, desde esa expectativa, nace su estado de incomodidad y la expresa, ¿sí? Es eso de, yo pensé que ustedes me lo iban me iban a dar este producto, este servicio de esta manera, ¿no? El yo pensé, yo imaginé, ¿no? Es una expectativa que quizás no tiene que ver con lo que vos prometiste. Ahora, que uno no haya hecho esa promesa y que la persona se queje, hace que nosotros tengamos que no darle valor a esa queja. Al contrario, ¿sí? Cuando esa persona se queja y nos dice cuál era su expectativa, ¿sí? Aunque nosotros nunca le prometimos cumplirla, nos está informando acerca de por dónde están cambiando sus necesidades y sus expectativas. Entonces es una oportunidad para nosotros para poder incorporar quizás o mejorar, ¿no? El servicio que estamos dando. Quizás ahí nos da la pauta de que antes, digamos, esperaba un servicio de determinada manera, digamos, y estaba bien, pero ahora hay algo más que espera, ¿sí? Y que si él no nos lo cuenta, nosotros no nos vamos a enterar. Claro, nos lo cuenta quejándose, ¿sí? Ok, eso puede ser incómodo, pero en realidad, si nosotros lo podemos escuchar como una oportunidad de mejora, entonces es importante que lo hagamos, ¿no? Recuerden que solamente el 4% de los clientes descontentos nos manifiestan su queja, nos lo informan a nosotros, ¿sí?
En general, el resto, digamos, no dice nada, pero sí reparte esa experiencia negativa en todos los ámbitos en los que se haya encontrado, ¿no? Y no nos dio a nosotros la oportunidad de poder quizás pensar en cómo satisfacer esa expectativa que quizás es nueva y que no tenía que ver con lo que habíamos prometido, ¿no? Por eso, digamos, la cuestión es que nosotros, para minimizar el impacto de esas experiencias negativas, también tenemos que estar preparados para manejar esas situaciones conflictivas, para poder atender, digamos, ¿no?, a esos reclamos o a esas quejas, según el caso, pero en el caso de los reclamos, ¿sí? Si es un reclamo, recuerden que es una promesa que yo no cumplí, ¿no? Entonces, no tengo que dar disculpas seguidas de excusas. Me disculpo, corresponde que me disculpe. Ahora, no, pero ¿sabe lo que pasa? Nosotros quisimos, pero lo que sucedió es que el proveedor no nos entregó. No me importa, ¿sí? Si te estás disculpando, discúlpate, ¿sí? Y empezá a pensar en cómo vas a hacer para solucionar la situación, ¿sí? No retar al cliente ni darle órdenes. Usted tendría que habernos dicho, usted tendría que haber preguntado, usted tendría, digamos, la verdad es que ya los clientes ya tuvieron a su papá y a su mamá cuando eran chiquitos retándolos para que no toquen el enchufe. Digo, no hace falta que se encuentre con alguien que lo atiende para eso. No impacientarse, no discute la razón, sino porque el cliente tiene sus razones, ¿sí? Nosotros tendremos las nuestras, pero discutir para ver quién tiene razón no nos va a llevar a ningún lado. Lo que vamos a tener que buscar son puntos de acuerdo, ¿no? No culpar a otros compañeros, ay, no, sí, yo si fuera por mí, ya sabe qué, ya se lo hubiera traído, pero resulta que los de allá, los del depósito, no lo trajeron. No puedo hacer eso, digamos, frente a un cliente. No tomar la cuestión como algo personal, ¿sí? Digamos, muchas veces hay comportamientos agresivos de los clientes que son muy molestos, son incómodos, ¿sí? Pero que muchas veces, digamos, son dichos a la persona que atiende, ¿sí? Porque si le grita el logo de la empresa o del negocio, el logo de la empresa no va a responder, ¿sí? Entonces lo que hace, digamos, es tratar de interactuar con alguien que sí, con el que sí pueda, ¿no?, comunicarse, ¿no? Y por último, no prometer lo que no voy a cumplir. Tengo que recordar que un reclamo, ¿sí?, se originó en el no cumplimiento de una promesa. No puedo volver a prometer algo que yo no estoy seguro que voy a poder cumplir nuevamente, ¿sí? Me tengo que asegurar que aquella respuesta que voy a dar ahora para reparar la situación tiene que ser una respuesta en la que yo efectivamente pueda cumplir, ¿no? Entonces, resumiendo, estos 3 desafíos, ¿no? Atraer y fidelizar clientes, empatizar con los clientes y minimizar el impacto de las experiencias negativas, se pueden manejar con claves, trabajando en equipo, ¿sí? Pensando, analizando, tratando de entender, ¿no?, quiénes son los que están del otro lado, y generando también respuestas ágiles y rápidas, porque esos cambios son demasiado acelerados como para que nosotros nos tomemos mucho tiempo para ver cómo mejoramos las experiencias de los clientes. Bueno, voy a dejar de compartir, ¿sí? Estamos aquí. Muy bien, espero que les haya sido de utilidad, ¿no?, para pensar algunas cuestiones. No sé si hay preguntas, Jimena, Raquel. Por ahora no hay preguntas, pero bueno, se abre el espacio para quien quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta. No hay ningún problema. Por ahora son agradecimientos, okay. Andrés, te están diciendo bueno, que muy buena charla, que muchas gracias, que muy interesante. Bueno. Por ahora esos son los comentarios, pero consultas no hay. Aprovecho para recordarles que el curso comienza la semana que viene, es en el mismo horario vespertino por la mañana,
La verdad es que por ahora nosotros estamos haciéndolos por la tarde, antes los hacíamos por la mañana, pero mucha gente empezó a trabajar y nos pedía que lo hiciéramos en horario vespertino, entonces lo pasamos a horario vespertino, pero bueno, siempre hay opciones, así que estén atentos a la página del Servicio de Empleo de AMIA, de la Escuela de Negocios, que ahí está toda la información. Pero bueno, sí, si no hay más, si nadie tiene una consulta, una pregunta, alguna anécdota que contar de alguna queja de algún cliente molesto. Sí. Yo me acordaba, Sí. André, cuando vos estabas contando que yo me fui a quejar al colegio de mi hijo la semana Ajá. pasada, pensando, como vos bien decís, que era un me fui peor de lo que llegué, porque Ajá. justamente lo vieron como algo, o sea, como que se lo tomaron a mal que yo me fuera a quejar, no sé cómo explicarte. Claro. Bueno, Eh, y leía eso y tenía ganas de mandárselo por mail, pero bueno, esperá que acá me parece que hicieron una consulta, déjame chequear. ¿Cómo actuar cuando un cliente miente en el sentido que, ay, no logro entender? ¿Cómo actuar cuando un cliente miente en el sentido que no entiendo. bueno, sí, abajo Violeta también pone que el cliente miente y discute. Bueno, vamos a trabajar nosotros, ¿no? en el curso sobre estas situaciones así de conflicto. Uno no puede evitar que el cliente mienta. Sí, lo que se puede hacer, ¿sí? También es nosotros muchas veces, cuando estamos del lado, digamos, del otro lado del mostrador, ¿no? No es que los clientes no mientan a veces, ¿sí? Pero también tenemos la sensación siempre de que el cliente va a venir en contra de nosotros, digamos, ¿no? Como que nos va a querer sacar alguna ventaja o algo por el estilo. Si bien esto puede ser la característica de la sociedad, digamos, en muchas cosas, ese pertenece a ese grupo, ¿se acuerdan que les nombré antes? El de los mercenarios, el bloque del medio, ¿sí? Que en realidad no logra diferenciar, ¿no? Nuestro servicio de otros. Entonces, seguramente, digamos, las conductas que hacen tienen que ver con su propio beneficio, ¿sí? Digamos, y si para eso decide que, bueno, es mejor decir una mentira, digamos, es porque no tiene una buena expectativa, una expectativa alta de lo que van a hacer si él dijera su verdad, digamos, ¿no? Entonces, la sensación que tiene es que tiene que mentir para lograr algo, ¿sí? Entonces, esa es una parte que tenemos que trabajar, ¿no? Cómo generar confianza y un entorno de confianza y contención para que ese cliente pueda venir y decirnos, sí, la verdad, la rompí yo la licuadora, ¿está bien? No es que me vino rota, ¿sí? Digo, hay que estar preparados para eso, ¿no? Hay que generar esos entornos de contención y de confianza. Buenísimo, André. Muy Bueno, bien. muchísimas gracias como siempre por tus conocimientos, por compartir con nosotros estos espacios, gracias a todos los que se hicieron presentes virtualmente. Bueno, sí, No, gracias a todos de mi parte, y bueno, espero que les haya sido de utilidad. Y los espero a aquellos que les interese en el curso, así podemos profundizar algunos de estos aspectos. buenísimo, André. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Buenas tardes.